Hola, hola, muy bienvenidos a este encuentro Zoom de cómo redactar informes de evaluación de trayectorias educativas. Esta es la clase número 2, ya tuvimos la número 1 que está subida a YouTube, así que la pueden ver y ahí es donde me presento. Estoy muy agradecida del encuentro anterior, de todos los lugares que han estado presenciando la misma, bueno, muy agradecidas y muy lindo encuentro, y me han preguntado tres inquietudes que las vamos a responder en el encuentro de hoy. Una es cómo armamos trayectorias sobre estas evaluaciones formativas y valorativas. Comenzamos con un gráfico de Perú donde nos habla en esta guía de evaluación de que tenemos que evaluar a los alumnos para ver cómo van desarrollando sus capacidades. También a las familias porque tenemos que acompañar, ellos nos tienen que acompañar y nosotros tenemos que acompañarlos en este proceso de aprendizaje de sus hijos. Y también los docentes tenemos como que hacer una red de estrategias y de formas de acompañarnos y de apoyarnos afectivamente. Bien, vamos a tomar como ejemplo en esta oportunidad el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo armamos estas trayectorias? Bueno, tenemos que escribir en el texto en forma narrada con oraciones simples que estén presentes todos los ítems, las áreas, las capacidades, la forma de enseñar y los tipos de propuestas. Es decir, que vamos a ir desarrollando la trayectoria de sus capacidades y cómo cada niño o niña va combinando sus saberes, habilidades, valores y disposiciones. Algunos ejemplos de oraciones para comenzar a redactar estas trayectorias de capacidades puede ser que expresa sus puntos de vista en la tarea grupal, que expresa sentimientos en los cuentos, que manifiesta intereses en las poesías, manifiesta en forma oral la incógnita que se le presenta ante una situación, por ejemplo, de matemática, cómo escucha, cómo describe un problema. También podemos presentar las oraciones comenzando por la forma de enseñar. Al presentar un libro de cuento, escucha el relato, al mostrar un juego, cómo se expresa, ante una experiencia estética, cómo participa, al cantar canciones, cómo se expresa, cómo se manifiesta. O también podemos empezar con las propuestas. En el juego dramático sucede tal cosa, en el juego de construcciones, y así con todas las propuestas didácticas que nosotros presentamos. Por ejemplo, en el juego de las sillas, expresa su deseo de llegar rápido a la silla. Es decir, que las oraciones las tenemos que armar con todos los ítems, las áreas, las capacidades, la forma de enseñar y las propuestas, e ir armando las oraciones. Por ejemplo, en el área de adquirir prácticas de higiene, donde el docente va a incentivar las prácticas de higiene, la capacidad del niño estará en identificar los hábitos, en promover hábitos de buena salud, en asumir, en cooperar. ¿En qué espacios? Bueno, ¿cómo lo vamos a enseñar? Por ejemplo, en espacios y tiempos diversos, en las actividades cotidianas o durante los cambios de actividades. Las prácticas del lenguaje es un poco más fácil de redactar porque el contenido es escuchar, pedir, expresar, y las trayectorias se expresan con los verbos escucha, expresa, participa, es como que son similares. Lo único que tenemos que tener presente es que los verbos en los contenidos están redactados y en las trayectorias están redactados en infinitivo. Y en las trayectorias de capacidades están redactados en tiempo presente. La segunda pregunta es, ¿cómo es un informe bien hecho y uno no? ¿Cuáles serían las diferencias? Siguiendo a los autores presentados en la clase 1 de la semana pasada, vamos a ver que hay adverbios que es conveniente evitar, porque nos hablan como de algo estático, no algo dinámico que va en proceso. Entonces es preferible estos adverbios no usarlos, o por ahí probablemente como que estamos justificando algo que quizás no sea así tal cual, ¿no? Solamente tenemos que poner lo que observamos. También es conveniente no colocar adverbios comparativos, como por ejemplo lo realiza mejor que, lo hizo peor que, se esfuerza. El nunca, el siempre, lo mismo, también no nos hablan de una trayectoria educativa. Y el verbo es, que lo dejé acá resaltado a propósito en rojo,
El es nos dice que un nene es Juan, Pedro, Belén o Susana. Es el nombre. El es una persona, no es un trayecto. Entonces, cuando vamos a escribir una oración, tratemos de que este verbo no esté presente porque tiene otra finalidad que no es redactar una trayectoria. Algunos docentes nos dicen que solemos usar palabras que solo nosotros podemos llegar a entender. Por ejemplo, un dibujo o las etapas de la escritura. Eso está bien para que la docente vaya registrando la evolución, pero no para escribir en un informe, porque la familia no tiene por qué saber las etapas del dibujo o las etapas de escritura. Sí es importante que veamos que está yendo en un proceso y que va avanzando. A veces también hay docentes que dicen que dicen mucho en los informes y se enroscan con la misma palabra. Bueno, sí, el diseño tiene muchos verbos repetidos. Entonces tratemos de tomar un verbo, englobarlo en ese niño, cuál es la capacidad que va desarrollando y hacer como juntar varias ideas sobre el mismo verbo o el mayor talento de ese nene, qué es lo que trabajo y lo que está trabajando mejor, y qué es lo que tenemos que acompañarlo un poco más. Hay oraciones, como por ejemplo, que dicen, presenta una buena predisposición frente al trabajo áulico. Bueno, vamos a ver qué es la buena predisposición. Podemos escribirlo, pero después tenemos que aclarar qué pasa con esa predisposición, en qué contexto se da. Requiere la mirada y el seguimiento constante. Es posible que la maestra tenga que mirarlo por algo especial, pero no sé si el verbo requiere es el adecuado, si no habría que poner como que la maestra elige mirarlo para que responda a las consignas. ¿Y esto sucede siempre que la maestra lo tiene que mirar, o es en las actividades dirigidas, recreativas, o en alguna en especial? Es conveniente especificar. Se observa que sus tiempos de atención y concentración han mejorado. Bueno, en lugar de han mejorado, que seguro es cierto que el niño está mejor, podría especificarse son cada vez más largos o en qué la docente ve un cambio. Entonces la oración puede ser que sus tiempos de atención son cada vez más largos en las propuestas de lectura de cuentos. Posee un buen léxico acorde a su edad. También es una frase que se suele ver en los informes. ¿Cuál sería mi apreciación? Que es conveniente explicar cómo se expresa, cómo va evolucionando su oralidad, si arma oraciones completas, creativas, pero acorde a su edad sería un parámetro de medida con una mirada homogénea. Y nosotros trabajamos en la heterogeneidad de los grupos y de cada nene. Cada nene es distinto, entonces si ponemos acorde a su edad, hay nenes que hablan con más creatividad, otros que son, que les gusta más la matemática, no les gusta tanto conversar. Entonces, bueno, tiene que ver con situaciones que son de cada persona. El verbo posee se podría modificar por habla, se expresa. Entonces las oraciones pueden ser, al hablar se expresa con oraciones claras, completas, cómo es su lenguaje, su creatividad. Si le agrada trabajar con poesías, acá está, esta frase logra memorizarlas. Aquí vemos una virtud en la personalidad, y lo que tendríamos que rescatar es un proceso de trayectoria. Entonces, en lugar de logra, que es como estático, como que parece que ya terminó un camino, se puede escribir directamente el verbo memorizar. Cuando vemos dos verbos, lograr y memorizar, vemos cuál es el más importante. En este caso, es memorizar. Seguramente este nene va a seguir avanzando en su memorización, no es que ya terminó. Entonces, bueno, las memoriza, le gusta repetir,